Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, tu profesora de comunicación para el desarrollo y el cambio social. Y en estos videos que voy a compartir contigo, trataré de explicarte justamente cuáles son las sugerencias e indicaciones que te doy para que puedas realizar tu proyecto final de este curso. Recuerda que el proyecto final se entrega en diferentes fases conforme esta unidad número 4. Básicamente, el proyecto final en su primera fase consiste en elaborar un diagnóstico. Para esta primera fase, yo te recomiendo observar tu entorno cercano, el lugar donde vives, quizá el lugar donde más convives o quizá incluso el lugar donde tú trabajas, para que puedas identificar alguna problemática o alguna necesidad común, es decir, que tanto tú como las personas con las que más convives estén compartiendo. Por ejemplo, como dice aquí, con tus vecinos o incluso entre colonias. Un ejemplo de los problemas o necesidades comunes que compartimos pueden tener que ver con suministro de agua, con saneamiento, con la luz, la seguridad, la limpieza, el cuidado de las mascotas, etcétera. Es importante que recuerdes que un problema es una situación que requiere una intervención, mientras que una necesidad es una situación que demanda una satisfacción. En ambos casos, lo que consideramos como un elemento clave es la participación ciudadana. Para que tú puedas elegir un problema o destacar una necesidad en tu entorno inmediato, te sugiero que realices un diagnóstico entre vecinos o entre colaboradores. Por ejemplo, aplica un sondeo de 10 a 15 preguntas en las que indagues la edad de la persona, el género, el nivel educativo, en la que puedas preguntar por el tiempo que tiene la persona viviendo o trabajando o conviviendo en ese lugar, si la persona identifica bien a sus vecinos, a sus colaboradores, cuál es el problema más importante que enfrentan en común, qué han hecho al respecto de ese problema, qué faltaría por hacer, o bien cuáles son las necesidades más apremiantes por atender. Una vez que tú apliques tu sondeo e identifiques el problema o la necesidad, te sugiero que continúes con el diagnóstico indagando en fuentes periodísticas y académicas las siguientes dimensiones. Vamos a imaginar que el problema o necesidad detectado por ti en el sondeo tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad. Bueno, ¿qué características tiene la seguridad e inseguridad a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local? Para ello, te sugiero que elabores una matriz como la siguiente. Si tú te fijas en esta matriz, estamos colocando las fuentes, es decir, las consultas que hacemos para poder establecer los datos de cada dimensión. Ahí, si tú te fijas, en la primera columna dice fuente y describe que hay que consultar al menos dos fuentes de cada dimensión, es decir, dimensión mundial, dimensión nacional, dimensión local, para que tú puedas escribir de cada dimensión los datos que se te proporcionan. Te pido que cuando escribas la fuente lo hagas en formato APA. Si tú te fijas, hay dos fuentes, fuente uno y fuente 2, que te piden los datos para la dimensión mundial. En el caso de la dimensión mundial, se trata de sintetizar datos porcentuales, estadísticos, numéricos, pero también afirmaciones, opiniones sobre el problema o necesidad que tú has detectado, pero que está ocurriendo o cómo se percibe a nivel mundial. En la dimensión nacional hacemos lo mismo, en este caso centrándonos, por supuesto, en estos datos, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pero que están ocurriendo en México. Y finalmente vamos a dar datos también cuantitativos y cualitativos a nivel local, es decir, de nuestra entidad o incluso ciudad de Puebla. Finalmente, yo te pido que realices una columna al final en el que puedas escribir un análisis personal interpretando con tus palabras cuáles son las condiciones entonces del problema. Es posible que hayas encontrado datos no solamente a nivel mundial, nacional y local, pero sí datos que tengan que ver con dimensiones económicas, sociales, culturales, religiosas, depende del tipo de problema o necesidad. Es muy importante que tú puedas hacer una interpretación
interpretación que te permita decir, bueno, estas son las condiciones que rodean al problema o a la necesidad. Es decir, estas son las situaciones, vuelvo a repetirlo, las condiciones que están determinando de alguna u otra manera la existencia del problema. Finalmente, en esta fase uno del diagnóstico, debe contener lo siguiente: una portada con el nombre de la institución, de nuestra facultad, de tu licenciatura y tu modalidad de estudios, el nombre de nuestra asignatura, tu propio nombre, matrícula, y vamos a concluir con actividad 4, fase uno, diagnóstico, y la fecha de entrega. Deberás escribir una presentación de tu tema, de qué trata, cuáles son sus características como problema o como necesidad, qué tipo de actividad puede ser el sondeo, qué tipo de actividad hiciste para definir tu tema como problema o necesidad. Puedes incluir las preguntas de tu sondeo, cuántas personas te respondieron, qué datos en general obtuviste como para defender la propuesta de tu tema. ¿Cómo defines tu tema? Es para eso te puedes ayudar indagando en distintas fuentes. Bueno, yo lo defino de esta manera, pero he encontrado en otras fuentes algunas definiciones que me ayudan a argumentarlo. ¿Qué indagaciones hiciste de tu tema a nivel mundial, nacional y local? Y puedes redactar de una a dos cuartillas esta presentación tratando de responder justamente las preguntas que te estoy sugiriendo responder en este párrafo. Posteriormente, si hiciste alguna matriz de indagación con las fuentes y dimensiones mundial, nacional y local, te voy a pedir que la insertes. Finalmente, escribirás en formato APA las referencias de tus consultas. Para ello, utiliza las fuentes de las que te apoyaste para generar tu matriz de indagación. Recuerda que pueden ser fuentes periodísticas o artículos de tipo académico para que puedas argumentar la base de tu tema. Finalmente, la fase uno se entrega el domingo 9 de marzo de 2025 a más tardar a las 23:59 horas. Esta primera fase tiene un valor de 6%. Recuerda que toda la actividad 4 vale un 30%.